Buen día, mi nombre es María Cristina Vera, soy estudiante del quinto nivel de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y junto a mis compañeros de carrera Jesús Mere y Eika Morán hemos escogido dos temas muy importantes que tienen relación con la materia de Derecho Laboral, que esperamos sean de su agrado. Pero antes de continuar con la exposición, queremos agradecer al Colegio San Francisco de Asís por abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de poder hacer la siguiente disertación. También le queremos recordar que al final de la disertación haremos un pequeño banco de preguntas. Así que le pedimos que por favor presten mucha atención y sin nada más que decir, a continuación mi compañera Cristina comenzará con la disertación. El primer tema que tenemos el día de hoy es el acoso laboral. La figura del acoso laboral ya no es desconocida para el derecho del trabajo. Actualmente es merecedora de una atención especial, pues no se trata de un mero hostigamiento al trabajador, sino que dicho fenómeno conlleva comportamientos y conductas que afectan directamente la vida cotidiana de la víctima y de sus familiares, ¿no? Su dignidad e incluso puede desembocar en desenlaces sumamente graves como es el suicidio del trabajador. Misma razón por la que progresivamente se moral en el trabajo, que es el mobbing, ¿no? O acoso laboral, que también se lo conoce, ya sea de la mano del legislador, de la jurisprudencia o de la doctrina. Eso sí, a diferencia de otras figuras como el acoso sexual, se trata de una recepción fundamentalmente articulada desde la doctrina y la jurisprudencia. La recepción de la figura está generalizada, prácticamente no existen experiencias comparadas relevantes que no la completen, pero solo por excepciones a través de la dictación de preceptos legales sobre la figura. Bueno, también quisiera comenzar mencionando que a pesar de que el acoso laboral es una figura tan antigua como el trabajo, el concepto de acoso laboral recién emerge en la década de los años 80, con Hayes Lehman, que fue básicamente el primer autor que sugirió una definición para esta figura, en donde indicaba que el acoso laboral era una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y también recurrente, y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas, ¿no? Con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona acabe abandonando su lugar de trabajo, ¿no? Por otro lado, también quisiera traer a acotación para la exposición el punto de vista psicológico de Irigoyen, el cual manifiesta que el acoso laboral es toda conducta abusiva, lo cual abarca desde gestos, palabras, comportamientos, hasta actitudes que atentan por su reputación o sistematización, ¿no? Contra la dignidad o integridad física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando, ultrajando el ambiente del trabajador, ¿no? Asimismo, puedo mencionar que la literatura recoge otros conceptos acerca de lo que es el acoso laboral. Y entre todos estos conceptos cabe destacar el que ofrece Piñuel y Oñate, en donde ellos consideran que el acoso moral consiste en el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otros o otros, ¿no? Que se comportan con él cruelmente con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos, ¿no? Sin embargo, y sin menospreciar a los conceptos que ya se han mencionado, la definición que da la Organización Internacional del Trabajo es sin dudar la más acorde para citar en cualquier caso, y esta menciona que el acoso laboral consiste en cualquier acción verbal o psicológica de índole sistemático, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajador, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Por otro lado, quisiera centrarme que en el Ecuador, al tener una constitución garantista, debería y debe velar también por el bienestar de los trabajadores para que desarrollen sus actividades dentro de un ambiente laboral adecuado, ¿no? Ya que el acoso laboral afectaría o afecta de manera directa a dicho ambiente y no deja o no dejaría tener un ambiente laboral adecuado.
Para esto, y acorde a lo que estoy hablando, nuestra Constitución en el artículo 33 establece que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y la base de la economía. Y donde el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones, retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Por lo que podemos llegar a la fácil conclusión de que en nuestro Estado se prohíbe rotundamente lo que es el famoso mobbing, o como también lo conocemos, el acoso laboral, ¿no? A continuación, mi compañera Jake. Ok, listo. Dentro del Código del Trabajo está la definición legal de lo que es el acoso laboral, dentro de la Ley Orgánica Reformatoria, de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo, en un artículo enumerado que vendría a ser como el artículo 47 del Código, en el que menciona que todo comportamiento tentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral, o ya sea entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivo por una de las razones enumeradas en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República. Estas mismas conductas que se denuncien serán valoradas por una autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. Ya, ahora, referente al artículo anterior, hay un pequeño análisis que se debe hacer. El primer elemento que se puede sustraer de esta normativa es que corresponde a lo que menciona cuando dice todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada. Es decir, el maltrato puede darse de diversas formas. Una de ellas es el comportamiento agresivo que ataca a la psiquis del acosado, el cual es la raíz de un ambiente laboral tenso. Y también se menciona como comportamiento y no como acción, puesto que tiene por objetivo abarcar a la omisión tanto como la acción, ya que no solo el caso de atacar a la dignidad de la persona viene, por ejemplo, de insultarlo o criticarlo por una discapacidad física, sino que esta también puede originarse desde la separación del resto de compañeros de trabajo injustificadamente por motivos, como se mencionaba, una discapacidad física. Y no se habla del comportamiento, sino de la forma reiterada con la que debe realizarse tal acción u omisión, debido a que una conducta separada o distinta del común desenvolvimiento de la relación laboral, aunque ésta sea aún más grave que podemos decir los demás comportamientos mucho menos abusivos, no responde a la realidad del acoso laboral, pues este supone que sea reiterado en el tiempo, que se dé en más de una ocasión las conductas que generan en la vulneración de la psiquis del acosado. Es decir, que si una situación pasa solo una vez, esto no viene a considerarse como hostigamiento. Según la ley, debe de prolongarse por al menos una semana para que sea considerado acoso laboral. Otro punto a topar también es el elemento del daño, que pues establece que no solo el perjuicio efectivo es condenable, sino la mera amenaza del mismo es causal suficiente como para que opere el acoso laboral. Sin embargo, este daño o amenaza de daño, desde un punto de vista personal, no debe constituirse como acoso cualquier exigencia laboral, como elaborar más horas complementarias o una mayor carga de trabajo, sino las que busquen específicamente dañar la psiquis o el ambiente laboral. Ahora bien, el propio artículo nos presenta bajo la premisa de que pueden constituirse como acoso las circunstancias previstas en el artículo 11.2 de la Constitución, en el cual, en ese artículo lo que hacen es mencionar las situaciones en las que no se puede dar la discriminación. Y asimismo, el segundo párrafo del artículo menciona que los problemas que los empleadores o trabajadores tengan en relación al acoso laboral
serán resueltos por la autoridad competente. Esto según el Código del Trabajo ecuatoriano, que menciona en su artículo 534, que es autoridad competente el Ministerio de Trabajo ante quien se elevan las denuncias del caso. Entonces, en definitiva, el acoso laboral se puede entender como el conjunto de prácticas o conductas que buscan hostigar al trabajador con el fin de amedrentarlo o intimidarlo. Y este acoso no solo proviene del empleador, sino que los jefes o superiores o incluso compañeros de trabajo, pero es el empleador el responsable de prevenir y corregir cualquier tipo de acoso laboral. Dependiendo de esto, se puede hacer una clasificación de forma jerárquica de lo que es el moving. El primero es el moving horizontal, que este tipo de moving se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en un mismo nivel de rango jerárquico. Y el moving vertical, que se subdivide en ascendente y descendente. El ascendente ocurre cuando un empleado de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios de sus subordinados. Y el descendente ocurre cuando un empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso por parte de uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores en la jerarquía de la empresa. Asimismo, hay algunos artículos que se deben de traer a colación referentes al derecho del trabajo, a la armonía que debe de tener con el servidor público y el trabajador dentro de un ambiente laboral. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 33, menciona que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Por tanto, el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Asimismo, el artículo 61, que hace referencia a los derechos que gozan los ecuatorianos y ecuatorianas en su numeral 7, menciona que desempeñar empleo y funciones públicas con bases en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional es un derecho de los ecuatorianos. Asimismo, su artículo 26 en el numeral 5 menciona que es un principio del derecho del trabajo, que toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Bien, lo que respecta al Código del Trabajo, en su artículo 79, que habla de la igualdad de remuneración a trabajo igual, corresponde a una igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, etcétera, etcétera, cualquiera de estos. Más la apelización práctica y en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta los efectos de la remuneración. También la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, en su artículo 2, define la discriminación que se entenderá como discriminación a cualquier trato desigual, exclusión o preferencia social hacia una persona basada en la identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, vivir con VIH o SIDA, etnia, tener o desarrollar una enfermedad catastrófica, idioma, religión, nacionalidad y lo que he repetido anteriormente. Vaya. No se considerará como discriminación los criterios de selección de talento humano, basados en los conocimientos técnicos específicos, experiencia necesaria y además requisitos inherentes para el adecuado desenvolvimiento del vacante laboral. También en el artículo 6 se habla de las provisiones de discriminación en el espacio laboral, tanto público como privados. Aquí tenemos 4 incisos, que tenemos en el inciso A la desvalorización de las habilidades, actitudes, estigmatización y estereotipos negativos. En el inciso B, la divulgación de identidad corporal y orientación sexual diversa con fines peyoratorios. La intimidación y el hostigamiento. En el inciso D, la segregación ocupacional y abuso en actividades operativas. Y en el inciso E, asignar tareas no acorde a la discapacidad, formación y o conocimiento con el fin de obligar al trabajador a terminar con la relación laboral. En el inciso F tenemos cualquier tipo de discriminación en procesos de acceso laborales.
En el inciso G, la limitación o coerción a la libertad de la expresión cultural. En el inciso H, cualquier tipo de agresiones verbales y o físicas basadas en género, edad, costumbres, ideologías, orientación sexual, identidad de género, vivir con VIH o cualquier otra discriminación personal o colectiva. En el inciso I tenemos que dentro del área laboral, espacios exclusivos que señalen evidente diferenciación injustificada y discriminación en el uso de servicios higiénicos, comedores, salas recreacionales, espacios de reunión, ascensores, etc. En el artículo 10 tenemos que de las sanciones por incumplimiento del programa, las empresas e instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior tendrán como sanción montos pecuniarios, cierre de establecimientos locales, la suspensión de actividades de conformidad a lo establecido en el artículo 435, 436 y 628 del Código del Trabajo, y conforme a las normas que en esa materia haya emitido o emita el Ministerio del Trabajo. En caso de las instituciones del Estado, serán sujetas de sanción las y los servidores públicos que incumplan la aplicación del presente acuerdo, de formación a lo establecido en el régimen disciplinario de la LOCEP, su reglamento general y los reglamentos internos institucionales. El trabajador que haya sido víctima de acoso laboral recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido intempestivo. Atendiendo la gravedad del caso, la víctima de acoso laboral puede solicitar ante la autoridad laboral incompetente la disculpa pública de quien cometió la conducta. Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios fundados de haber sufrido acoso laboral, le corresponde al empleador o a la empleadora presentar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. El acoso laboral es sancionado en el país con visto bueno y despedido. También según la Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público y el Código del Trabajo, que busca prevenir este tipo de conductas en la oficina. La ley establece que para denunciar el acoso, el agredido debe presentar pruebas. Por ejemplo, si un trabajador es obligado a cumplir una tarea para la que no fuese contratado, en su evaluación de funciones se determinará que ejecutó otras labores, lo cual puede ser evidencia de acoso. Por otro lado, en Latinoamérica, las leyes que regulan el mobbing o el acoso laboral, ya sea en forma específica o general, en su mayoría lo hacen en el ámbito de la función pública, lo que puede constituir un trato discriminatorio e inequitativo y convertirse en una situación de indefensa para los trabajadores de empresas privadas, por lo que sería importante que también se legislara en este tipo de relaciones de trabajo. La mayoría de las leyes muestran un contenido reducido en cuanto a la regulación del mobbing o el acoso laboral, lo que deja fuera aspectos importantes que inciden en el abordaje jurídico más integral de este riesgo psicosocial, representando la realidad laboral actual. Además, estos ordenamientos jurídicos no presentan una estructura clara que permite identificar fácilmente los rubros a nombrar. Ahora bien, el siguiente tema que vamos a tratar es referente al trabajo infantil. Como se sabe, el trabajo infantil deshace y rompe todo aspecto constitucional de vida digna, ya que en todo este concepto perjudica física y moralmente a menores que van regularmente entre los 5 a 17 años de edad. Los priva de una educación, de vivir una infancia y por ende una adolescencia plena y feliz. Es necesario destacar que al estar en las calles de manera constante, ya sea vendiendo algún producto o realizando actividades pesadas, ya que en muchos casos se ven envueltos en situaciones de sometimiento laboral. Y con ello, el derecho a su salud también se ve vulnerado, toda vez que quienes hacen uso de sus servicios, en la mayoría de casos, no presentan las suficientes garantías de protección y cuidado. De ahí que en los peores casos, los menores suelen ser separados de sus familias y caen en manos de mafias que se dedican a explotarlos, forzándolos a la mendicidad por una ayuda económica, ya que esa sería una forma en la que se aporta a las organizaciones delictivas, terminando así con toda la dignidad que como ser humano se posee y rompiendo con ello el derecho a una educación y de acceso a esa calidad de vida determinada en la Constitución de nuestro país. El trabajo infantil se da de varias maneras, claro está, que es unas son más pesadas y riesgosas que otras, pero aún así no dejan de ser perjudiciales para todo niño, niña y adolescente. Según la Organización Internacional del Trabajo, que a partir de ahora la vamos a mencionar como la OIT,
determina que el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Es por ello que deja clara la diferencia entre lo que es trabajo infantil y el aporte que estos pueden realizar en sus hogares como una ayuda, ya que no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización, se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero a su bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia, y les proporcionan calificaciones y experiencias y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. A pesar de que Ecuador es considerado como un país garantista de derechos y que ha estado en una constante lucha en donde se han decretado leyes y ordenanzas para poder erradicar el trabajo infantil, esto no ha sido posible y desafortunadamente esta problemática está tan latente hoy por hoy y cada día son más los niños, niñas y adolescentes que se dedican a ello. Y es ahí donde podemos caer en cuenta que esto en realidad no es solo una tarea para el país, no solo basta con reformar políticas, crear y adoptar medidas para eliminar el trabajo infantil, sino que también se trata de concientizar y sensibilizar a toda una sociedad para que en conjunto se pueda velar por la seguridad de este grupo minoritario. Ahora bien, referente a los antecedentes del trabajo infantil, como ya sabemos, el trabajo es aquella actividad que dignifica y permite llevar una vida estable. Pero al momento en que menores de edad se ven inmersos en esta, se puede determinar como una violación a los derechos humanos, ya que el trabajo infantil perjudica el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, afectando a su integridad física y moral con daños que probablemente puedan durar toda una vida. A lo largo de la historia se puede determinar que los orígenes del trabajo infantil datan del siglo XVI, cuando se comienzan a integrar a niños en las faenas mineras, ya que tenían el porte perfecto para acceder en espacios en donde un cuerpo adulto no podía llegar. Luego, del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, se consideró que la mano de obra infantil era de vital aporte, ya que de por sí los menores siempre han ayudado a sus padres con las tareas del hogar o campo. Y por ende, en su momento, realmente no se consideró como un problema, ya que a lo largo de la historia y en todo tipo de culturas, por ejemplo en América Latina, los niños siempre habían aportado al hogar. Pero ya tiempo después sí trajo consecuencias negativas, ya que el trabajo pesado dejó como resultado que muchos niños quedaran desfigurados o morían tratando de realizar ciertos trabajos peligrosos. Y es ahí donde nace la consigna de la explotación infantil. Y a raíz de aquello, en el año 1919, la OIT adopta un convenio que prohíbe el trabajo de menores de 14 años en el sector industrial. A pesar de la constante lucha que ha venido teniendo la OIT, el trabajo infantil comienza a verse ya como una problemática que trae riesgos en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, ya como a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y no es hasta el año 1989 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el texto de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, siendo esto un gran hito y un llamado a la concientización sobre la vulnerabilidad que trae el trabajo infantil, ya que este priva que un niño o niña, adolescente, tenga una infancia plena y una justa educación y sobre todo una integración positiva de la sociedad. Asimismo, es importante mencionar que el Ecuador con su actual constitución es considerado como un Estado garantista de derechos, ya que reconoce y ampara los derechos a la educación, a la salud y la alimentación, ¿no? Los cuales se ven vulnerados cuando un niño, una niña o adolescente es forzado a trabajar. Dentro del Estado ecuatoriano, el trabajo infantil es considerado un delito y tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pena que se encuentra tipificada en el artículo 105, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, del COIP, ¿no?
Además, con el Código de la Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 3 de enero del 2003, se tiene como finalidad, tal cual como lo indica el artículo 1, la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Y dentro de la legislación ecuatoriana, aparte de reconocer los derechos a la salud, educación y alimentación, los cuales son derechos primordiales en la vida de todo ser humano y en especial en la vida de menores y adolescentes que están en pleno crecimiento, en la sección quinta de la Constitución se reconoce y se garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, comenzando por el artículo 44 que establece: el Estado, la sociedad y la familia proveerá de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás y de las demás personas, ¿no? Además, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar y social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivos, emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. Por lo tanto, se puede decir que la Constitución reconoce el derecho al desarrollo integral de los menores y todo lo que conlleva este, ¿no? A su vez, el artículo 45 determina lo importante que es la vida de un menor y que ésta debe ser garantizada, ya que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, ¿no? Ya que el Estado reconocerá y garantizará la vida, el cuidado y la protección desde la concepción, debido a que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, ¿no? Y a su identidad, nombre, ciudadanía, a la nutrición, a la educación, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, también a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar, y el Estado también garantizará su libertad de expresión y asociación. Y por último, con el artículo 46 se determinan las medidas que el Estado adopta para asegurar a los niños, niñas y adolescentes, medidas que relacionándolas con lo que es el trabajo infantil serían las siguientes, ¿no? La primera podríamos decir que es la atención a menores de 6 años, que se garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario, ¿no? En un marco de protección integral de sus derechos. De ahí tenemos lo que es la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, en donde se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de los adolescentes será excepcional y no podrá básicamente sacar el derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas y peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Y se respetará y se reconocerá y se respaldará su trabajo y las demás actividades siempre y cuando no atenten a su formación y su desarrollo integral. Y por cuarto tenemos la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otro índole, y contra la negligencia que provoque tales situaciones, ya que las acciones y las penas por delito contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niñas, niños o adolescentes, serán imprescindibles, ¿no? Y es así que la ley básicamente reconoce y protege a la familia como el eje fundamental de la sociedad, así como también de como parte natural y fundamentalmente para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, puesto que es la misma la que se debe encargar de los aspectos de crecimiento del menor,
en todas sus etapas y grados, siendo este el principal motor que debe de promover los intereses del Estado y de la sociedad misma, a fin de garantizar el desarrollo pleno, ya que corresponde prioritariamente al padre y la madre la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado a los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. A continuación, mi compañero Jesús. El trabajo infantil y la normativa internacional. Con respecto a este tema, tenemos que en cuanto a lo que determinan los tratados internacionales y razón de que el acuerdo lo establece las mayorías de las organizaciones mundiales de la salud, tenemos que dentro de las mayores amenazas para la salud de los niños y niñas acechan precisamente los lugares que deberían ser los más seguros, entre los cuales podemos mencionar el hogar, la escuela y la comunidad. Peligros como el agua contaminada, el aire contaminado, la falta de saneamiento básico, los insectos vectores de enfermedades y diversos productos químicos representan riesgo para la salud que afectan desproporcionadamente a los niños y se cobran un tributo enorme e innecesario de enfermedades y muertes. Más de 5 millones de niños mueren cada año por enfermedades relacionadas con el ambiente y problemas tales como diarreas, enfermedades respiratorias, malaria, lesiones y muchos millones más se ven debilitados por esas enfermedades o viven con problemas crónicos relacionados con su ambiente, desde alergias hasta discapacidad mental o física. Generalmente el trato infantil se da en condiciones precarias. Los niños y niñas y adolescentes son obligados a una temprana edad a realizar actividades que los ubica en total vulnerabilidad, arriesgando su salud y añadiendo el hecho de que su cuerpo no está desarrollado completamente, afectando así su crecimiento pleno y privándolos de crecer en un ambiente sano. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un ambiente saludable. Esto es a vivir, estudiar y jugar en los lugares sanos. Como sociedad se debe intervenir para proteger el entorno de los niños, niñas y adolescentes, así como lo establece el artículo 17 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Aquí tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién puede contratar? Pues son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad legal para suscribirse a contratos de trabajo sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración. La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del artículo 46 expresa que la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementan políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de los adolescentes y las adolescentes será excepcional y no podrá concluir su derecho a educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, se reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. Dando a entender el numeral mencionado en las líneas anteriores, tenemos que un menor puede trabajar siempre y cuando se garantice sus derechos y no afecte su crecimiento, de la misma forma que ejerzan los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador, así como los diversos tratados internacionales ratificados por el Estado. De ahí que tenemos que se deben garantizar a toda costa y modos estos derechos. Es por ello que en efecto esta manera se permita que no se dé pauta que exista una explotación laboral y peor una explotación infantil. En el marco del sistema de protección y equidad, en el artículo 46, para la protección y atención a niños, niñas y adolescentes, se incluye expresamente la protección especial contra la explotación laboral o económica y la prohibición expresa del trabajo para menores de 15 años. En lo relacionado al trabajo de adolescentes, se expresa que su carácter de excepcional siempre y cuando no limite su educación o ponga un riesgo para su salud. En relación a la normativa nacional, el Código de la Niñez y de la Adolescencia define como edad mínima para el trabajo los 15 años, considerando todo tipo de trabajo incluyendo el servicio doméstico. En el caso del trabajo de adolescentes entre 15 y 17 años de edad, se plantea un límite de 6 horas diarias a la jornada laboral, 5 días a la semana, siempre que no perjudique el derecho a la educación y cumpla con todas las garantías legales y laborales, como mecanismo para proteger su integridad y su desarrollo. Gracias por su atención. Ahora procederemos a hacer un pequeño banco de preguntas. Y la primera pregunta que me gustaría hacer aquí para todos en general, si alguien me quiere responder, pues se lo agradecería mucho, es ¿qué consideran como discriminación? Cualquiera que me pueda responder. Nadie.
Podría ser el hecho de estar inhabilitado, ya sea en una parte del cuerpo. ¿A qué te refieres con inhabilitado? ¿Inhabilitado en qué Por sentido? ej- o sea, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, en lo que vendría a ser el trabajo en, por ejemplo, ingeniería, ya, todo eso. Y entonces, eh, por ejemplo, el, el lugar de trabajo puede implementar o buscar un lugar adecuado para esa persona, ya sea ya sea por su capacidad física y esos problemas, eso no tiene nada que ver con su capacidad mental ni laboral. Por ejemplo, esa persona puede tener una gran capacidad mental y análisis rápido. Entonces les puede servir de mucho en lo que vendría a ser eh, el diseño gráfico o el análisis de cuentas. Sí, muy bien. Especialmente eso es una buena definición o un buen ejemplo de lo que sería una discriminación. Poniendo tu ejemplo de una persona de silla de ruedas, por ejemplo, tenemos dos personas que desean acceder al mismo trabajo. Tienen la misma capacidad mental y todo. Solo que una persona está en silla de ruedas y la otra persona no. Y se escoge a la persona que no está en silla de ruedas. Eso podría ser eh, considerado como discriminación, especialmente aquí en el ámbito laboral. Ahora, por ejemplo, otra pregunta es para ustedes, ya sabiendo la discriminación, sabiendo que es diferente, para ustedes, ¿qué es el acoso laboral? Nadie. O sea, es simple, podría ser como comentarios hostiles hacia una persona, simplemente por el hecho como de ser mujer o un discapacitado, o incluso a los mismos hombres. Es como no hacerlo sentir cómodo en su área de trabajo. Sí, básicamente es eso, es el hostigamiento hacia una persona, ya sea por su religión, pensamiento político, cualquier cosa, diferenciando que porque se haga una vez no cuenta como acoso, tiene que ser reiteradamente, o sea, un hostigamiento hacia esa persona. Y ahora mi compañera Cristina no quisiera hacer otra pregunta o cree que estamos bien. No, ya hemos acabado con el banco de preguntas. Muchas gracias por habernos recibido, por su atención y pues eso sería todo. Gracias.